Muy buenas tardes, gracias por venir. Estamos en CENTEX, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muy contentos de recibirles y recibir la presentación de este libro de Gonzalo Díaz, escrito en 1980-2020, y textos en obra, en un espacio como este, que para que ustedes sepan, cumple 20 años este año, así que vamos a hacer algunas celebraciones durante octubre y noviembre, pero que además tiene una larga trayectoria en el ámbito de las artes visuales de este país, no solo de esta región, sino también de este país. Yo les estoy haciendo este saludo en nombre del equipo de CENTEX, y cuando hablábamos con Consuelo de hacer este saludo, yo pensaba en las personas, la gente, los artistas que han expuesto en este espacio. Hice una lista cortita de los que me acordé, porque son muchos. Martín Bonatti, por ejemplo, Sergio Castillo, desde la escultura, Bruna Trufa, Carlos Boni, Cristian Maturana, Carlos Silva, bueno, un largo, etc. Este espacio tiene una trayectoria de 20 años asociado al mundo de las artes visuales, y es muy bonito que este libro, que ya se presentó en Santiago, tenga también una presentación en Valparaíso. Habla un poco de la trayectoria de este espacio en este ámbito, y también mucha gente del mundo de las artes visuales que ha trabajado aquí en el CENTEX. Está por ahí José Pablo Díaz Cordero, gran amigo, Pedro Donoso, la Javiera Marín, Macarena Oñate, harta gente del mundo de las artes visuales que ha sido parte de este lugar también. Así es que para nosotros es muy grato recibirles en un momento donde CENTEX también ha transitado de alguna manera hacia otro sitio, pensando que pasó de ser un espacio del Departamento de Fomento de la Creación Artística a un espacio administrado por el mundo de la ciudadanía cultural. Eso de alguna manera ha hecho un cambio de giro en el ámbito de las exposiciones y de la curatoría en ese ámbito también. Pero no por eso no podemos rendir un homenaje sentido a la obra de Gonzalo Díaz, que también en el año 2009 intervino el frontis de este edificio en el marco de la Trienal de Artes Visuales. Así que le agradecemos a Consuelo que haya pensado en este espacio para presentar este libro, que además se hizo de una manera muy formal, a través de una solicitud de espacio, a través de un formulario que se cuelga en la web y que cada uno de ustedes puede usar para también utilizar las dependencias de CENTEX. Les quiero dejar con Consuelo Rodríguez, editora de este libro. Voy a leer su reseña. Artista visual y profesora del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su obra transita entre la pintura, la instalación y la escritura sobre pintura. Ha expuesto su obra en destacados espacios como el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y la Galería Gabriela Mistral. Ha publicado ensayos en revistas y catálogos especializados y ha sido beneficiaria de la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura en 2019 y 2021, además del proyecto Fondar Redifusión, dentro del cual pertenece el libro que hoy se presenta aquí. Consuelo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que están esta tarde para celebrar la publicación del libro. Yo hoy no voy a presentar a la mesa. Algunos conocen a la gente de la mesa, pero hay otros que no. Entonces siempre me gusta hacer las presentaciones correspondientes, porque además hay varios estudiantes del taller de pintura que hayan venido, a pesar de las vacaciones de invierno, que algunos estaban fuera. Bueno, primero agradecer a Manuel Guerra, coordinador del CENTEX, a Patricio González, director creativo, creo que ese es del CENTEX, y a todo el equipo de producción por preparar todo hoy día. También sí tengo que hacer énfasis en el Fondar de difusión que permitió el financiamiento de este libro. Lamentablemente, bueno, ya Paula Barría y Sergio Parra de Metales Pesados, que apoyaron también la publicación de Metales Pesados, de la editorial Metales Pesados. Lamentablemente Gonzalo Díaz, el autor del libro, no pudo estar con nosotros por motivos de salud, que no puede viajar fuera de Santiago. Sí
nos acompañó a la presentación del lanzamiento del libro en el Bellas Artes el pasado 12 de julio, que fue una presentación feliz y generosa, con las intervenciones de Federico Galende, Pablo Yersun y Pablo Landua. Va a ser grabada esa presentación y se van a subir al archivo de Gonzalo Díaz y yo creo que al canal del Museo Nacional de Bellas Artes, por lo menos la de Bellas Artes. Muchos de los que están acá conocen a Gonzalo Díaz, pero voy a hacer una pequeña reseña para los estudiantes. Es artista visual y Premio Nacional de Arte en Chile, y hoy salió un artículo que preparó el periodista del Centex, Richard Muñoz, en el Mercurio de Valparaíso, y lo dice muy bien, lo voy a leer. Gonzalo Díaz es considerado uno de los artistas visuales activos más importantes de la escena artística chilena. Su obra comprende el conceptualismo, pero comenzó desde la tradición formalista de la pintura en la que fue formado, la que luego derivó hacia la instalación, donde suele combinar escritos e imágenes. Esta tarde presentamos el libro acá y escogimos, como dijo Manuel, el Centex porque el 2009, en el contexto de la Trienal, se exhibió esa intervención que proyectamos justamente como para que se imaginen, y a la cual yo asistí en esta misma sala, junto a la artista que está acá también, desde Magallanes vino, Aymara Cejes. Vinimos el 2009 a ver las obras de la Trienal y a un coloquio que organizó Nelly Richard con el contexto de la Trienal, donde se presentó el libro de Federico Galende, Filtraciones 2, Conversaciones sobre Arte en Chile, y que Gonzalo presentó. Entonces está el texto que leyó acá Gonzalo, que yo me acuerdo haber escuchado, y que me di cuenta que él escribía las presentaciones, no improvisaba, sino que eran textos escritos y bien elaborados. Y además estaba esta obra que está en otra sección del libro, que serían los textos en obra, que es la traslación. Por ejemplo, esto es un texto en neón con una frase de Nietzsche que son un neón que está trasladado a la página del libro. Bueno, lo van a encontrar, creo que está en la 180 y algo. Así que por eso elegí este lugar. Y está muy similar a lo que recuerdo ese día que vine de Santiago, a esta misma sala. Está muy parecida a la mesa. Quiero presentar a la mesa. Tenemos a 3 invitados. El primero es Diego Parra. Voy a leer en el orden en que van a hacer las presentaciones. Diego es historiador, crítico de arte y curador de la Universidad de Chile. Escribe regularmente en revistas web como Palabra Pública, Artist Hub, El Desconcierto, El Mostrador, entre otros. Es profesor de arte contemporáneo en la Universidad de Chile y ha formado parte de los proyectos Fondart Arte y Política 2005-2015, dirigida por Nelly Richard, que después se configuró en un libro editado bajo este mismo sello Metales Pesados, ¿no? Ha trabajado también en los proyectos de archivo del artista Nuri González y Gonzalo Díaz. El archivo de Gonzalo Díaz es www.gonzalodíaz.cl. ¿Dónde está esta foto? De ahí la tomé. Macarena García Moya es poeta, escritora, ensayista y profesora del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Es doctora en filosofía por la Universidad de Chile y dirige el sello editorial Mundana. Ha publicado en poesía Aldadas y A un elefante, la novela Maratón y el ensayo La transparencia de las ventanas, por el que tuvo los premios MOL de la Municipal de Santiago y el de la Academia Chilena de la Lengua. Además, este año publicó el libro Ensayos de una casa. También tengo a mi lado al pintor Pablo Ferrer y profesor del taller de pintura de la Universidad de Chile.
ha excedido individual y colectivamente en Chile y en el extranjero. Dentro de Chile ha expuesto en espacios como Matucana 100, la Galería Animal, la Galería Gabriela Mistral, Muro Sur de 21, Sala Sam, muy antigua, PIM, Museo Nacional de Bellas Artes, y en la primera Trienal de Chile, también, en aquella Trienal única. Ha expuesto en el extranjero también. Dentro de la obra, esta era una reseña que tenía antigua, pero está una muestra individual grande que hiciste llamada Repeticiones en el MAVI, y hay otra que a mí me gustó mucho en D21 que no me acuerdo cómo se llama, Nuevas Caídas, Caídas Amarillas, algo así. Eso. Ahora les voy a dar la palabra a los presentadores. Diego, gracias. Hola. Gracias a Consuelo y a Gonzalo por la invitación. Gracias a ustedes también por venir. Preparo un texto, porque en general no soy buen improvisando. Confío en la palabra escrita. Le puse un título, cosa que también no suelo hacer, que no se me ocurre el título para este tipo de textos. Y el título es Saber de lo que se habla, hace. Y parto con una cita del propio Gonzalo, que está en un texto que está al interior de este compendio. En pedir texto siempre hay engaño. La creencia en una cierta durabilidad por obra y gracia del decir del otro, porque basta que algún otro diga algo para que se inicie de inmediato la construcción del crédito. Para entrar a cualquier plaza de transacción discursiva por la claridad supuesta de un enunciado bien constituido. Cierre de cita. Parte esta presentación desde esta cita, ya que los convocados hemos sido engañados, claramente. Presentar un libro es difícil en la medida que hay que calibrar demasiados impulsos y lecturas, cuestión que a veces se hace virtualmente imposible, de ahí el engaño. Uno va por lana y se ha trasquilado siempre. Si el libro ofrece oro, uno no puede más que ofrecer pirita en retorno. Espero entonces lograr articular algo, lo que sea, que funcione como lectura del libro de Gonzalo Díaz, escritos 1980-2020 y textos en hoja. El compendio, realizado por Consuelo Rodríguez, es de entrada monumental, ya que intenta capturar 40 años de producción escrita para dar forma al Gonzalo Díaz escritor, o más bien lector. Conocíamos al Díaz pintor, al Díaz instalador, que suena más como a la labor de maestro que de artista, y al Díaz profesor, pero no al Díaz escritor. O por lo menos yo no estaba familiarizado con su figura del modo en que este libro lo refleja. Si bien para mí Díaz es una figura artística y docente clave, me era enteramente ajeno el componente que describo y que creo que en general es allí donde radica el aporte de este tomo. Digo entre comillas, porque es un cliché de toda la presentación. Todos los libros aportan. Esto último quisiera destacarlo en relación con la propia obra de Díaz, que más allá de los epítetos, conceptual, críptica, esotérica, difícil, entre otros, supone una permanente lucha por el sentido como gran luz al final del camino. La aspiración mecanicista de que las obras se entienden del modo en que el artista las pensó suele ser la trampa más simple y recurrente en el campo artístico. Y cuando vemos que el artista, en este caso Díaz, se esforzó tanto por escribir sobre el trabajo propio y el de otros, uno reconoce rápidamente que este no cree que en la obra resida algo más que el propio peso de los materiales convocados, ya sean mililitros de pintura, materiales del home center o basura pegoteada que llamaremos instalación. Cualquier sentido es tan solo una ilusión, ya que la hermenéutica que cada cristiano desarrolla frente a las obras le pertenece a él o a ella, y no importa cuán intenso sea el deseo del artista de que sus intenciones sean correspondidas por el público. Eso no pasa nunca. Escribir es entonces una suerte de garantía, una última esperanza por atajar a las obras antes que caigan en el precipicio eterno de la comprensibilidad. Díaz afirma en uno de sus textos lo siguiente, abro cita: la aproximación visceral y motivante de una obra no busca en primer lugar explicaciones. Más bien, las vísceras que producen, igual con el calor metabólico, nos entregan de inmediato las mejores explicaciones de las cosas de este mundo. Sería como si una pareja de enamorados, sentados en una roca a orilla del mar, mirando abrazados una puesta de sol espectacular, llena de reboles, naranjas, rosados y celestes, se preguntaron uno al otro: oiga, mi amor, ¿qué significa este fenómeno astronómico atmosférico? Los grados de incompletitud de la experiencia de la obra son muchos, tanto como espectadores existen.
Lo importante es que una experiencia parcial, por ejemplo, de analfabeto sin ningún tipo de instrucción, no ocluye la experiencia previamente tal de una determinada obra. Cierre de cita. Decirlo así es simple, casi como una sentencia de esas que uno profiere en clases cuando intenta explicar por qué el arte contemporáneo es distinto al moderno. Las obras de arte no se entienden como quien decifra jeroglíficos. La interpretación es siempre de creación del espectador y los artistas no tienen nada que hacer con ello. Al interior del libro nos encontramos con una serie de ideas que rondan una perspectiva de sentido que tanto acosa a artistas y público no iniciado. Díaz le llama, cito, una predisposición angustiosa a buscarle algún sentido estable a las obras. Cierro así. Esto, en mi labor de crítico de arte y profesor de historia del arte, siempre me ha sido extremadamente útil e importante. Es quizá el punto de ingreso que intento elaborar constantemente con el trabajo de Díaz y en general con el trabajo de casi todos. Que a pesar del cliché, me parece una obra enigmática de principio a fin. No hay aquí crítica alguna, es simplemente la constatación de un fenómeno. Quisiera dejar en claro que este libro es ante todo un documento perteneciente al corpus de la literatura artística, un concepto que ya no suele estar demasiado presente en la obra de los artistas contemporáneos. Pareciera que la mayoría de las veces la función teórica ha sido delegada en quienes nos dedicamos al oficio de la escritura, como si escribir no fuera en algún sentido una cuestión de propio artística. Díaz aquí sorprende por su capacidad de ocuparse sobre su trabajo, de labores prácticas, pero también por el hecho de construir una mirada y una posición con respecto a la producción ajena, la labor hermenéutica. Ninguno de los textos que nos encontramos son manifiestos ni teorías generales sobre el arte, al modo de los grandes maestros del siglo XX. Tan solo hay comentarios sobre el quehacer artístico desde la mirada de quien, por un lado, enseña pintura y por otro, construye obras. También hay una forma escritural que me era ajena, que es el comentario de taller formulado como escrito de obra. Díaz incluye algunos textos que en principio podríamos pensar que son encargos de artistas hacia él, pero en rigor son comentarios a algunos de sus ex estudiantes, quienes más allá de la relación maestro-estudiante, lo que buscan es quizás solidificar el vínculo disciplinar con su propio quehacer, mediante la palabra de quien les introdujo en el arte. Hoy cualquiera escribe sobre arte de artistas, hasta el más lego puede borronear algo que parezca serio y profundo, pero es distinto poder tener un diálogo entre dos artistas en distintas etapas de su carrera, que de algún modo están dejándonos ser indiscretos, a nosotros como espectadores, al atestiguar las conversaciones de taller, que si bien pueden ser triviales, se vuelven a la larga la más intensa experiencia de la mayoría de los artistas. Ahora, volviendo a los textos de Díaz sobre Díaz, es importante destacar la claridad con que describe cada una de las obras en las que trabaja. En los textos hay a ratos una obsesión por garantizar que nada quede fuera y que quien lea tenga plena confianza en que cada una de las operaciones diseñadas por Díaz no cabe, que en cada una de las operaciones diseñadas por Díaz no cabe más que la precisión e incluso la manía. Esta claridad da cuenta de algo importante a lo largo de la trayectoria del propio artista, que llega en 1965 a una escuela de bellas artes dominada por un modo de entender la pintura lleno de fantasmas tardorrománticos y tardoexpresionistas, y además carentes de una teoría e historia del arte sólida sobre la cual pudiera asentarse la práctica misma. De hecho, Díaz habla de cómo habían talleres que se asociaban al nombre del artista a cargo, mas no necesariamente a una disciplina o un oficio. Por ejemplo, habla de que Kuhn trabajaba en el taller de Augusto Aguiluz, quien era heredero de la cátedra de don Juan Francisco González, un señor que se ha muerto católico. Tal descripción revela ya un modo de entender la práctica artística sobre la cual Díaz demuestra total desapego y hasta rechazo. Frente al comentario impresionista, propio de la antigua manera de entender el quehacer artístico, Díaz nos habla de medidas, ángulos, materiales de construcción, herramientas de ferretería, entre otros. No cabe espacio alguno a ningún desliz expresionista en la materialidad de su trabajo. Es como si la imposibilidad de comunicar de un modo tradicional fuera reemplazada por un control total de todo medio expresivo, una cosa por otra. Díaz nos dice en uno de sus textos, cito: el autor mantiene la esperanza de que estas obras conformen proposiciones tan claras y evidentes que sean admitidas sin demostración. Él quisiera que fueran como cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre el que se construye una teoría. En fin, él anhela que la superficie de sus respectivas materialidades constituyan proposiciones cuya verdad
sea admitida sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos. Así aparece. Aquí justamente vemos dicha intensidad. No solo no hay lugar para ambigüedades, solo puede o deben haber afirmaciones que no den espacio a demostraciones. El arte no es asunto, entonces, de conocimiento positivo, sino que más bien de uno cercano al filosófico, pero quizá mejor, o por lo menos más complejo, ya que involucra los sentidos y no solo la mente. Al interior del libro nos encontramos también con un segmento que refiere a los textos en obra, utilizados por Díaz a lo largo de su vida. Esta cuestión es sumamente curiosa, ya que en la diagramación vemos cómo la editora y el autor, junto con la diseñadora, intentaron traducir las obras a una organización visual que reflejara a modo de diagrama cada uno de los trabajos. A ratos, al ver cada página, me parecía estar leyendo un caligrama, pero no en un texto diagrama, el montaje. La visualidad de Díaz aparece aquí tramada totalmente por la experiencia de lectura, cuestión que a lo largo del libro se hace constante mención. Díaz posee lo que llamaríamos cultura libresca, algo ya en extinción, si es que no derechamente desaparecido del plano artístico contemporáneo. Aquí no hablamos de tautologías simplonas al estilo Kossuth, pues la relación con el texto es más profunda y compleja. Por ejemplo, cuando Díaz cita al Código Civil, lo que en un comienzo es simplemente la descripción de eventos potenciales sobre los cuales la justicia debería actuar para regular la convivencia civil, Díaz lee imágenes del cotidiano. Es como si viera una película. Allí donde Andrés Bello reflejaba conflictos comunes, como el nacimiento de un bebé o el destino de una bestia que se escapara de su corral, Díaz instala una imagen mental clara de dicha situación, como si estos fueran bocetos o storyboards de un gran film de preparación. Me animo a decir que esto es quizá lo único que realmente vincula a Díaz con lo académico, en el sentido decimonónico del término. Las artes visuales serían no una labor asociada al individuo en términos de sometimiento y sumisión, sino que más bien de mediación y traducción con lo común, o lo público, como se decía. Me cuesta aún comprender en su totalidad la singularidad de esta vida del escritor, sumado a los otros días, ya que sería fácil englobar todo en el concepto de obra, y así sucumbir ante el peso y metafísica de tal concepto. Pero me niego a tratar de sintetizar todo en algo tan simple y lineal, puesto que tal gesto creo que anularía la especificidad de muchas de las aproximaciones que Díaz desarrolla en torno al quehacer artístico. Y además sería ceder la idea de que todo artista es finalmente un narcisista que no hace más que hablar siempre de sí mismo. No creo que así sea, y aunque así lo fuere, la evidencia de este libro lo contradice. Al leer, por ejemplo, el diagrama que realiza Díaz, donde especifica las diferencias entre Picasso y Duchamp, uno no puede sino comprender que aquí hay algo más que pura autorreferencia. Hay también una construcción de un sistema de distinciones, de criterios o paradigmas a seguir. Si bien siempre suele hablarse de la excesiva academización de las artes en Chile, cuestión con la que no estoy de acuerdo con su proposición tal cual como la expresé, no es común encontrar a alguien que realmente dé una dimensión disciplinar, aunque hacer que en los últimos 50 años haya ido ingresando un estado de composición disciplinar, valga la redundancia, de envergadura galáctica. Si bien el campo de las artes se ha fortalecido en sus instancias de circulación y difusión, pareciera que la formación se ha debilitado en cuanto a la construcción de saberes y la adquisición de ciertas habilidades propias de lo que históricamente hemos llamado bellas artes, artes plásticas o artes visuales, ya que casi todos los talleres de formación de artista terminan por evaluar por lo que llamaríamos hincadas, o peor, comentarios ininteligibles de profesores que afirman que una determinada instalación o pintura le falta algo, o le sobra mucho, o peor, que no es honesto. Todas ellas frases vacías y que no hacen sino dejar en una nebulosa de duda y mediocridad el quehacer artístico. La escena que en más de una ocasión describe Díaz y Duchamp como un sumo sacerdote anunciando transubstanciación, me falló la catequesis, de basura en arte, con la frase tomad y bebed todos de él, porque este es el cuerpo del arte, no solo descubre un nuevo escenario de posibilidades, sino que también la apertura de infinitas posibilidades de derruir un conocimiento histórico y cambiarlo por la fe entusiasta de que todo gesto, si está hecho en un contexto artístico, debe significar algo, independiente de que no se tenga claridad de qué es lo que se está haciendo. Finalmente, en este último comentario, que por falta de tiempo puede ser leído como un conservadurismo in extremis, quisiera hacer presente un deseo más que una invitación. En mi limitada experiencia con artistas y sus trabajos, suelo encontrar inocencia impúdica, o dicho de otro modo, desconocimiento generalizado.
Y revisar este libro me hizo lamentar profundamente la ausencia de mayor reflexión sobre el arte de quienes lo producen, que parecieran ver pasar la historia del arte frente a sus ojos para no ver nada. Revisar algunos de los textos de Díaz cuando refiere a otros artistas extranjeros o del pasado me hizo pensar rápidamente en cómo circulaba la información en tiempos del no internet. Pero inmediatamente pensé que en tiempos del sí internet pareciera que los artistas jóvenes son aún más lejanos todavía al trabajo de quienes vinieron antes que ellos. Y ni hablar de lo que otros han escrito, porque eso sería la puerta definitiva a la renuncia a toda causa. En Escritos de Obra apareció la imagen de un artista que es difícil de sumariar en una sola imagen. Un modelo intelectual que sin duda ya es anacrónico, pero no por ello inviable. Espero entonces encontrar en el futuro más lectores y no tantos invocadores de la expresión. Gracias. Bien, hola a todas y todos. Muchas gracias, Consuelo, por la invitación a acompañarte hoy día en la presentación de estos escritos reunidos de Gonzalo Díaz. Es un libro del que supe muy tempranamente, casi desde su nacimiento, y que tuve el placer de poder acompañarte. Aprendí mucho, siguiendo los pasos editoriales de Consuelo, revisando un poco los textos solamente de Gonzalo y un poco observando también el tremendo trabajo editorial que hizo acá el artista Consuelo Rodríguez. Así que eso no puedo dejar de felicitarte y de celebrar el nacimiento de este libro extraordinario. Escribí también algo y también lo titulé Qué loca lejanía. 4 escenas de pensamiento en torno a la obra escrita de Gonzalo Díaz. Y quiero partir leyendo un epígrafe que tomé del poema El poliedro y el mar del poeta Eduardo Anguita. Tú, como yo, qué loca lejanía. Tú, como yo, con la mitad al otro lado y en tu pauta vacía la música posible. 1. Violeta, cobalto, gris, máquina, carmín de alzarina, verde, viridian. Me dormiría arrullada en el sonido de esas palabras que leo en el hermoso ensayo de Consuelo Rodríguez en torno a la obra escrita de Gonzalo Díaz. Me producen un inmenso placer. Al escucharlas, pienso en el mundo enorme y para mí desconocido que se nombra por medio de los colores. Violeta, cobalto, gris, máquina, carmín de alzarina, verde, viridian. Procuro, sin embargo, mantenerme despierta e imaginar y pensar, como prefiere la vigilia, un mundo y sobre todo un lenguaje capaz de nombrar ese mundo cuya matriz fuera la pintura. Al hacerlo, me atropella esta imagen. Gonzalo Díaz pasa las noches en vela, inmerso en una penumbra limítrofe y somnolienta que propicia un estado de la conciencia en el que, en sus palabras, la imaginación y el pensamiento intercambian sus leyes y formas de desplegarse. Las sensaciones corporales colaboran, en su caso el dolor, tanto como lo hace la ausencia de lógica o su mera existencia como vara del verosímil, facilitando el nacimiento de relaciones inauditas. Ese momento de intercambio, asociación y confusión será contrapesado, sin embargo, con el momento de la ejecución, que sabrá llegar al mediodía cuando la luz separe la sombra de la claridad. No es este, me parece, el relato de un trasfondo productivo que sea exclusivo de la pintura. Yo misma, que solo escribo, me encuentro al leerlo con una descripción muy justa, muy precisa de esos estados mediúmnicos en los que muchas veces nos quedamos gozosas o tortuosas, presas de un animal desconocido que deja en nosotros las huellas de un mundo inexistente o por existir. Así todo,
La escena condensa una experiencia del lenguaje que se prueba en el ejercicio constante y consciente de traducción de una realidad muda, como los sueños, a una que en cambio se sirve de las palabras, como el despertar. Esa experiencia se parece tal vez a pasar de la pintura a la escritura. A propósito, Pablo Oyarzún ha pensado la cuestión del silencio de la obra mirando durante años la de su amigo Gonzalo Díaz, y ha dicho una cosa muy linda. Ha dicho que mientras más silente es la obra, más audible se vuelve. 2. A menudo admiro de los escritores artistas o de los artistas escritores la inteligencia compositiva, la búsqueda de la palabra precisa y los modos, casi siempre lentos, en que las disponen en la página. Observo, leo en las páginas que escriben la voz de aquello que se le arranca, a lo que no la tiene. Porque si hay un mundo nombrándose con palabras tan hermosas como violeta cobalto, gris máquina, carmín de alzarina o verde viridian, no puede el lenguaje comportarse a sus anchas, sueltamente. Adolfo Kuh sabía mucho sobre esos ajustes y los convirtió en una literatura preciosa, hecha de imágenes limpias, pulidas, reverberantes, de palabras justas pero cargadas de sentido hasta su máxima potencia. Era la idea que Kuh tenía de la poesía, así lo dijo más de una vez. Gonzalo Díaz no transitó hacia la literatura, pero hizo del tránsito un lugar posible, un lugar donde quedarse. En uno de sus escritos lo explica muy bien. Para pintar, lo primero que un pintor debe hacer es conocer su lenguaje, y para eso debe estudiar, lo cito, asuntos que tienen que ver con la literatura, la retórica, la lingüística, los sistemas narrativos. Son sus palabras. Eso me salió como de misa. Su modelo productivo y aquel a partir del cual piensa el taller está basado en el análisis crítico de la propia producción, con el propósito de combatir la ingenuidad del ojo. Y entonces se produce el salto. El lenguaje es una figura de la distancia necesaria para el pensamiento del artista, al mismo tiempo que el trabajo del artista consiste en producir figuras de lenguaje o tropos para con ellos pensar e imaginar todas las escenas productivas posibles. Así las cosas, el arte toma la forma visual de un pensamiento que se desenvuelve en la pintura y en la prosa, en el silencio de la obra y en la voz de la escritura, allí donde una y otra no se espejean, ni mucho menos establecen una relación de dependencia o servidumbre. Aparece, por un lado, el artista que practica una idea del arte y crea un lenguaje para referirse a él. Por otro lado, asistimos a la creación misma de un lenguaje, precario como toda creación, impotente como todo lenguaje, arrojado como se arroja una palabra al vacío de la cosa cuya ausencia se nombra. Dicho sea una vez más, Gonzalo Díaz posee un lenguaje cuya matriz es la pintura, pero también la poesía y la filosofía, dos artes literarias, me permito llamarlas así, toda vez que crean mundos sensibles o conceptuales con palabras. Que hacen de la palabra, con su peso y su valor y su capacidad de impactar e incidir en el mundo hasta inscribirse en lo real, la materia de sus construcciones. Hay en Gonzalo Díaz, en ese sentido, una suerte de vocación de poeta, una inclinación a la palabra y más aún una verdadera adhesión a los tropos, como por ejemplo la metáfora, siempre enamorada de lo que ella no es, como ha dicho Pablo Oyarzún, siempre en tránsito, en movimiento, tendiendo cables, puentes entre las artes de la escritura y las artes de la visualidad. Por ejemplo, amor y metáfora, una palabra que busca a la otra, una realidad, la de la obra, que busca apegarse, abrazar a la otra, la escritura.
3. Lo que me gusta de los textos de artista es el modo en que, al hablar del oficio del arte, algo iluminan, siempre de costado, nunca directa ni abruptamente, del oficio de vivir. Del vivir entendido como un oficio, es decir, como un conjunto de técnicas y procedimientos que repetimos con el único afán de darle forma a lo que no la tiene, dejando espacio a la invención en la búsqueda continua de un equilibrio entre el cálculo y el azar, lo que Díaz llama el metro y la libido y Duchamp llamó la geometría y la mancha. Encima, eso de que el lenguaje se vuelque a explicar, entender los fenómenos y acontecimientos que son del mundo y al mismo tiempo no, algo en trance de existir que a la vez traduce lo que existe, pone a la palabra en situación de poesía. Entonces se nos despierta una pasión literaria que por alguna razón me figuro como un niño que, tras una escena de berrinches, únicamente se tranquiliza recostándose en el suelo a los pies de su mamá para mirar lo que hay debajo de su falda. Imágenes como esa destellan entre las páginas de estos escritos de Gonzalo Díaz. Imágenes que se ofrecen a un doble movimiento pasional, marcado por la admiración y el deseo, la distancia y la inscripción libidinal. Porque ese niño, que es Gonzalo Díaz asomándose a los calzones de su mamá, algo tiene que decirnos acerca de aquello que ve o no ve, y sin embargo no lo hace. Solo se narra a sí mismo encontrando la calma en ese frío parqué. Hay en los escritos de este artista algo así como un pensamiento del ojo, ese órgano tan perfecto y sutil como frágil y doloroso. En más de una ocasión, el arte es descrito como aquello que hace que el ojo pueda pensar y transformar la visión en mirada. Y la mirada, desde luego, es mucho más que lo visible o lo vidente, como lo llama Díaz. Porque la mirada, y aquí intento seguir el hilo fino de sus pensamientos, trabaja o ejecuta continuamente estrategias de camuflaje, haciendo vidente lo escondido, así como invisible lo que se ve directamente. La inteligencia de la mirada, diría Gonzalo Díaz, es el extrañamiento, la puesta a distancia necesaria para que germine el pensamiento. Y lo mismo podría decirse de la escritura, que siempre viene después. Por eso su afecto es la melancolía, tan bien capturada en esa hermosa foto de Paz Errázuriz que vemos tan cerca y tan lejos, como un ángel custodio y cancerbero al abrir este libro y comenzar la navegación. 4. Consuelo Rodríguez, la editora y creadora de la partitura de este libro, proyecta en el horizonte de sus páginas la figura de un barco, un buque de guerra color gris máquina asomándose entre la niebla por cada ventana del puerto. Este puerto es una figura melancólica también, casi un emblema de la melancolía, un barco que parte a perderse mar adentro en la lejanía del nunca más. Consuelo piensa entonces en el logo editorial que un día de hace muchos años Gonzalo Díaz creó y al alero del cual publicó muchos de sus catálogos y otros libros en los que se encuentra buena parte de los escritos que ahora se reúnen. Buena parte, jamás toda, pues en su mayoría, me parece, este libro pone a circular textos inéditos o que no habían conocido antes la forma impresa en papel, 100 paredes, suelos, cielos, aguas, en fin. Todo parece susceptible de volverse página en la obra de su autor. Había puesto esto último entre paréntesis, pero se los quito, porque pensándolo mejor, o al menos más detenidamente, la escritura y la editorialidad ha sido parte central en la producción de Gonzalo Díaz, tanto como lo ha sido para otros artistas chilenos de su generación. Eugenio Dickborn y Alfredo Yar son dos nombres que se me vienen de inmediato a la mente. La pasión de Díaz por la letra responde a una pulsión constante en su trabajo, atravesada siempre por una voluntad de inscripción
Pensar y escribir se refieren a un mismo trabajo, el de la inscripción, aclaró en cierta ocasión. ¿Qué, dónde y cómo inscribir podrían ser preguntas que lo atraviesan a la manera de verdaderos cercos simbólicos para lo que él mismo ha imaginado y experimentado como el acecho de la pulsión de muerte. Eso que se inscribe no es, en consecuencia, otra cosa que una línea que le hacemos al tiempo, la marca con que interrumpimos momentáneamente el tiempo del mundo. Amor y muerte, lo que se junta y lo que separa, lo que se acerca y lo que se distancia, lo que se abraza y lo que se pierde. Al tenerlo en mis manos, descubro de pronto que este libro es también una cortina de humo, como se llamaron las ediciones que Gonzalo Díaz creó y que Consuelo recuerda, como decía, a partir de la vista de un buque de guerra fondeado en el puerto de Valparaíso. Comúnmente, la figura de la cortina de humo se utiliza para hablar de aquello que, seduciéndonos, desvía nuestra atención. Es una estrategia para ocultar la realidad, para desaparecer sin ser advertido. En cada una de sus ediciones, Gonzalo Díaz la definió así: artificio táctico de ocultamiento mediante el cual se cubren ciertos cuerpos mecánicos en batalla para sustraerse momentáneamente a la mirada de algún otro. Momentáneamente, repito, recordemos, todo artilugio de camuflaje, nos enseñaba, no tiene otro propósito que hacer evidente aquello que no se puede ver, como la muerte, la angustia de la muerte. Esa escena del barco y el agua y el gris máquina y los matices cobalto dispuesta en este libro hacia el final me ha hecho remirar todo el material desde la distancia, leerlo como un gesto de amor y amistad de quien reúne y compone en una pauta vacía, como ha escrito el poeta Gonzalo Anguita, una música posible. Y me ha hecho recordar una obra de las pocas que algún día vi expuestas por Gonzalo Díaz, en la que bajo el título La pena del agua es infinita, frase tomada del agua y los sueños de Gastón Bachelard, se retrata a 4 niños al borde de una piscina, cada uno de ellos coronado por la inscripción de un artículo del Código Civil. El más pequeño de esos niños es rubio, tiene un juguete en la mano y está desnudo como un putti, un querubín. Su imagen se refleja fragmentada en el agua. Su mirada levemente inclinada parece saber desde siempre y para siempre lo que según el código es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte. Muchas gracias. Hola, también escribí. No tiene título. Me siento muy honrado por la invitación a presentar este libro que esperaba con ansias y del que oigo hablar hace años. La alegría por la confianza depositada en mí me envalentonó a aceptar la propuesta. Tengo que decir, eso sí, que me siento como pollo en corral ajeno, porque salvo el último libro publicado por Guillermo Machuca, ocasión en la que sin pensarlo mucho me lancé sin preparar, no tengo experiencia en este tipo de presentaciones. ¿Qué podría decir yo de estos textos después de que hablaran filósofos y artistas a los que considero tan brillantes? ¿Qué podría agregar a la vasta producción en torno a Gonzalo? Entre paréntesis, no sé de dónde saqué esta historia. Un filósofo argentino llega a Chile, era Garende, y en una conversación con amigos de su gremio le recomiendan que conozca la obra de Gonzalo Díaz, porque la obra de este artista era la más cercana a la reflexión filosófica. ¿Es un mito? ¿Me lo inventé? En mi complicación estuve varios días pensando y llegué a la conclusión de que compartir diariamente la conversación en el taller de pintura con Gonzalo por más de 20 años me ha dotado de varias percepciones de su modo de pensar, de lo que podríamos llamar sus pasiones, rasgos
que reencuentro en los textos publicados en este volumen y que alimentan su escritura. Entonces, sobre esto decidí hablar. Antes de seguir, debo felicitar a Consuelo Rodríguez y a su equipo por el tremendo trabajo que finalmente nos regala este precioso volumen con una nota de edición exacta y un epílogo extenso y emocionante. Primero, la precisión. Como señaló uno de los presentadores durante el lanzamiento santiaguino de este libro, se puede escuchar la voz de Gonzalo al leer cada uno de sus textos. ¿Y cómo son estos movimientos vocales de GD? Son modulados, intensos, enérgicos, enfáticos, pero no pomposos ni rimbombantes. Me consta que todos estos textos han costado mucho trabajo y se ha medido cada palabra, buscando la economía y la precisión para articular el sentido buscado. Esta atención y cuidado es el que durante años he escuchado en las conversaciones de taller, en cada comentario hacia el trabajo de los estudiantes. Es este esfuerzo de concentración autoexigente, su esfuerzo por ser claro, su intento de salvar lo vago y desdibujado del juicio, lo que deriva en este ritmo tan característico de su voz. A propósito, me contaba Gonzalo que durante su época de estudiante hacía mofa junto a Adolfo Kuh del sistema de corrección de los profesores de Bellas Artes, que bautizaron como impresionista, no por el movimiento artístico francés, sino por el método pedestre de decir frente a la tela en desarrollo de los estudiantes expresiones como póngale, póngale, sáquele, sáquele. Me consta que uno de los esfuerzos mantenidos durante largos años por GD ha sido desarrollar un lenguaje introduciendo términos de la retórica, de la teoría musical, la ciencia, la filosofía, la escolástica, el psicoanálisis, etc. O sea, todo tipo de lenguajes especializados que prestados permiten aproximarse de manera no tan vaga al fenómeno visual. ¿Cuántas veces le he oído decir a Gonzalo que las artes visuales no tienen lenguaje propio, a diferencia, por ejemplo, del rico repertorio con el que cuenta la música? Segundo, el amor a las máquinas. Podría haber juntado esta pasión con la anterior, pero creo que hay un matiz diferente. Las máquinas necesitan de la exactitud, pero no todo lo exacto es maquinal. Lo que está claro es que ambas palabras se encuentran en un entusiasmo común con las capacidades del pensamiento y el hacer. El amor a las máquinas de Gonzalo no tiene nada que ver con una pasión de coleccionista. Es ante todo un entusiasmo por la capacidad del pensamiento para encontrar soluciones a los problemas que impone la realidad. La idea de los engranajes, de la necesidad de cada uno de ellos en la economía general del aparato, es para Gonzalo equivalente a cada uno de los elementos y su emplazamiento geométrico en una pintura o en el caso de sus instalaciones del constructo espacial con todas las piezas que articulan el sentido. Esta pasión encuentra un equivalente en la economía de las fórmulas matemáticas y en la proyección espacial de sus representaciones gráficas. De la larga lista de mecanismos e invenciones de las que hemos hablado está el regulador centrífugo de las máquinas a vapor que le otorga al motor la capacidad de autorregularse. El sistema diferencial de las ruedas en los vehículos que permite a cada una girar a distinta velocidad al doblar. La forma de las alas de los aviones que mediante su forma y el roce con el aire son capaces de levantar toneladas y trasladarlas por el cielo. La cuña de madera, con su capacidad de ejercer una fuerza descomunal, levantando puntales de madera en la construcción, etc. A esta lista se le podrían agregar, forzando solo un poco las cosas, los saberes propios de los oficios, como el moldeado de balaustres, el doblado de planchas de plomo para hacer los techos de la Catedral de Notre Dame, o el corte de 2 trozos de madera en triángulo rectángulo
para pegarlos y después tallar la caja de resonancia de un violonchelo. Tercero, la crueldad. Mientras más la miro, más brutal me parece la crueldad de la obra Pintura por encargo. La imagen de Gonzalo aparece 2 veces. Una, como pintor de caballete apotingado con un perrito faldero en brazos, junto a toda la parafernalia del pintor decimonónico, botellitas, pinceles, paleta. La otra, como el fotógrafo que aparece en blanco y negro recortado delante del cuadro, como sacado de una película de cine negro hollywoodense en su expresión maldita, el gángster. Este es el malandra que ganó la competencia por el dominio de la representación. Volviendo al Gonzalo pintor, hay que observar que la pintura que está sobre su caballete no es cualquiera. Se trata de una de las que componen la temprana serie de días conocida como El Paraíso Perdido. Hay que hacer un corte realmente implacable con una parte de uno mismo para ridiculizar de esta manera al pintor romántico que posa sentado ante el caballete. Esa crueldad autoinfligida, este reproche despiadado, va a dar el tono a muchos textos y a la obra posterior de Gedé. Agregar que también hay una crueldad al dejar a otro la ejecución de la Santa Pintura, una labor sagrada ahora en manos del pintor de cartelones de cine Solís, del que recuerdo el Superman gigante escorzado en el fronte del Cinerama en Santa Lucía. Volviendo a Pintura por encargo, leamos los escritos que hay sobre la tela. Es una pintura fuera de serie, violencia, acción, intriga y performance en la última obra del autor del kilómetro 104. Próximo capítulo de la pintura chilena, La Díaz sobre los mares intercambio cultural, presenta Pintura por encargo. Se recomienda no hacer más de una al año. Mayores de 21 años. 3 postulaciones a la Madonna de la Academia. ¡Qué ironía salvaje! Esta es la crueldad con que en sus escritos Gonzalo desfonda las valoraciones temporales de sus propios logros y los de los demás. Es la misma que reconozco en el abandono del tono formal para despreciarlo, o en la salida del modo académico o grave, dejando atrás las garantías institucionales, que no son más que convenciones. Aquí sí que hay expulsión del paraíso. La crueldad trae también consigo una persistente ira que se percibe directa o soterrada. Una ira que Gonzalo me dice le venía de la situación del país, de la Universidad de Chile, y creo yo las dificultades que cada día le oponen resistencia. Cuarto, la voz de afuera. Esto es lo más difícil de plantear para mí. Si bien los puntos anteriores harían pensar en un Gonzalo Díaz ingeniero, con un talento de calculista, no por eso ha tenido menos presente lo inefable. Muy por el contrario, su matemática íntima siempre ha sido informada por una aptitud a la escucha esotérica. No sé si a Gonzalo le gustaría esta palabra, pero quiero que la entiendan como dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, según leo en la definición de la Real Academia Española. Recuerdo que hablando sobre Giotto, comentábamos con tristeza risueña el fin de la época en que los ángeles todavía le hablaban al oído de los artistas. Imaginábamos a Giotto poniendo en imágenes aquel mandato celeste. La fe del florentino era claramente incompatible con el despoblamiento del cielo después de la Ilustración. Pero recordemos, en los años 80, Gonzalo seguía viendo castillos en el horizonte en pleno viaje, desde el vidrio de su auto al tocar exactamente el kilómetro 104. Y a pesar de su escepticismo aniquilante, nunca ha desestimado la lógica secreta que vislumbra a veces en estado de duerme-vela. La palabra turungo, de hecho, le fue dada en sueños, y muchas de sus obras y escritos confían en la clarividencia de estos estados. Quinto, la vida civil. Una imagen que tengo de Gonzalo es de cuando lo he visitado temprano y me lo encuentro tomando desayuno mientras lee el diario.
Esta visión siempre me ha recordado a mi abuelo materno, que leía el diario de cabo a rabo, remarcándolo con diferentes colores de lápiz Bic. Gonzalo siempre está enterado de lo que ocurre tanto en el país como en el mundo. Mira las noticias y bebe ese trago amargo todos los días. De seguro esta práctica alimenta su ira y desesperación. Es evidente que la figura del artista civil, conectado con la actualidad, lo moviliza fuertemente. En los orígenes del Dr. Faustus, una novela, Thomas Mann relata el proceso de trabajo involucrado en la escritura de su novela, Dr. Faustus. Si alguien quiere entender cómo se cruzan la biografía individual con los grandes hechos históricos, los encuentros fortuitos, las lecturas emprendidas, y cómo todo esto va a decantar a la producción de un trabajo de arte, encontrará aquí una maravillosa fuente. En los textos de Gonzalo se puede percibir el rumor de las épocas, las disputas políticas y artísticas, los encuentros y desencuentros de quien toma posición y participa activamente en este campo de batalla. Nombro aquí el libro de Thomas Mann porque mientras lo leía y compartía mi lectura con Gonzalo, pensaba en él y también en mi abuelo y en un mundo que va desapareciendo. Quisiera terminar esta presentación leyendo un breve texto de Gonzalo que acompaña el libro Lecciones de Cosas, 7 textos más posfacios, y que en esa ocasión escribió a modo de advertencia. Y es que Gonzalo estaba consciente de que la invitación hecha a Pablo Yerzún, Adriana Valdés, Sergio Rojas, Justo Pastor Mellado, Gonzalo Arqueros y Demian Choff a escribir sobre la obra Cuadrillium expuesta en la Galería Gabriela Mistral el año 1998 implicaba un mandato de encuadre para los invitados. Consuelo Rodríguez escogió este texto a modo de epígrafe de su edición, y entiendo bien la lección porque es un bello ejemplo del pathos de Gonzalo. Es importante, eso sí, recordar que el libro del que habla Gonzalo aquí no es de este libro. Así dice: sé que con este libro, por la frontalidad a la que convocatorias como esta someten a los textos con su obligado objeto de escritura, cometo en cualquiera y en todos los sentidos pecado de academia. Pero es tanta la estrechez y la pobreza y tan poco el tiempo que tenemos para ser magníficos. Debiéramos mantener varias fogatas en nuestros talleres, en las que se consuman pianos de cola y toda clase de instrumentos musicales de madera, y altos hornos encendidos para cocer piezas de barro y fundir metales contaminantes, mientras editamos libros que tengan sus portadas cosidas al cuadernillo del medio. Gracias. Diego, Macarena y Pablo por los preciosos textos y concisos que prepararon. Solo para terminar, agradecer a quienes trabajaron en el libro, porque no lo hice sola, ¿no? Porque el libro grande que requiere de mucha gente que estuvo ahí. En primer lugar, Gonzalo, que estuvo, digamos, todo el proceso y diseñó la portada completamente. Trabajé la corrección de estilo de los escritos con la Macarena García. Lo quería decir al final para que presentara primero, pero por eso ya conocía y me agradeció antes. Trabajé la corrección de estilo y con Carlos Henriksson, que está acá también en primera fila. O sea, quiero decir, toda esa parte como literaria se trabajó en Valparaíso. Carlos realizó también los idiomas y los dos me apoyaron mucho en la nota de la edición y en el epílogo también. Entonces, les quiero hacer una mención especial. También la diseñadora Antonia Sabatini, que no pudo venir hoy porque vive fuera del país, que hizo innumerables pruebas para los textos en obras. Después la diagramación de los textos van a ver que era más simple, pero trabajó muchísimo.
Eso, y con Gonzalo, que una vez que corregíamos los textos, los revisamos todos con él, y en la edición me dio total libertad para hacer, como proponer la edición, pero sí él revisó todo, lo leímos, porque hubo que adaptar. Bueno, eso está todo en el libro, pero quería explicar cuál era el equipo. Y algo muy importante, que no tampoco vino hoy día, es Cristian Tejo, que hizo la supervisión de imprenta. Eso fue súper importante porque aunque el libro es en blanco y negro, había que juntar las palabras que pasan de un lado a otro, revisar bien cómo estaba eso, y todos los colores que eligió Gonzalo se los confió a Cristian Tejo, digamos, todos los colores que ven, porque el libro se abre, tiene un morado particular, ¿no es cierto? Todo eso lo pude confiarme, porque como yo vivo acá en Playa Ancha y la imprenta está en Santiago, gracias a la supervisión de Cristian Tejo. Así que ese es el equipo. Y nada, y gracias por las interpretaciones. El libro va a tener vida propia, ahora lo soltamos porque no sabemos qué les va a pasar a quienes lo puedan leer. Muchas gracias, un aplauso.